El Palacio de Minería es uno de los edificios más antiguos y más hermosos que tiene el centro histórico de la Ciudad de México. Yo soy Alexia y hoy en De Todo los invito a que juntos conozcamos un poco de su historia y de los espacios que lo conforman. ¿Están listos? Vamos a comenzar. Y para conocer este maravilloso recinto nos va a acompañar Daniel. Daniel, ¿dónde nos encontramos ahorita? Bueno, aquí estamos en el Palacio de Minería, que es un edificio histórico perteneciente a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue construido para albergar al primer Real Seminario de Minería, que fue una escuela que se encargaba de la enseñanza en las técnicas mineras en el periodo novohispano. Creo que de las primeras cosas que tendríamos que saber cuando visitamos el Palacio de Minería es que no es un museo, es un recinto que tiene actividades culturales y académicas. Cuando vienen alumnos, ¿no? o niños de las primarias, secundarias que los envían los maestros, los mandan a ver el Museo de Minerales. Lo que se encuentran aquí son estas 4 meteoritas nada más, ¿no? Pero allá adentro no vemos nada de eso. Dani, y hablando de las meteoritas, ¿por qué están aquí? Bueno, estas meteoritas se trasladaron aquí en el siglo XIX para hacerles estudios, para hacerles análisis, ¿no? Recordemos que esta era la Escuela Nacional de Ingenieros ya en el siglo XIX, y entonces aquí estaba el primer laboratorio científico. Entonces el análisis de estas meteoritas se realiza porque las 4 cayeron en México. Es una colección bastante importante por el tamaño que tienen, ¿no? Las 4. De hecho, aquí está la meteorita orientada más grande que existe en el mundo. Es una piedra que cuando entra a la atmósfera tiene cierto magnetismo que, combinado con el magnetismo de la Tierra, se mantiene en una sola posición, y la erosión que provoca la atmósfera pues solamente por una de sus caras. En ese sentido, pues sabemos en qué posición entra la atmósfera, que es esa del Morito. Y se llama así porque cayó en la hacienda del Morito en Chihuahua. Las otras son piedras que también cayeron en Zacatecas, esta pequeña, y las otras 2 en la hacienda de Chupaderos, Chihuahua, y las 4 tienen los mismos componentes, es decir, fierro y níquel, y en ese sentido pues se considera que cayeron en una misma lluvia de estrellas. Bueno, ¿qué les parece si ahora pasamos al patio central, que por cierto también es muy hermoso? Este espacio es prácticamente el primer sitio que visitamos cuando ingresamos al palacio, y dense cuenta de la majestuosidad y la sencillez que tiene. Este espacio lo que le da al visitante es este contacto con la arquitectura del edificio, justamente. El edificio es muy sobrio, ¿no? Es de un estilo neoclásico, fue construido por Manuel Tolsá a finales del siglo XVIII. Manuel Tolsá fue un escultor valenciano que llegó aquí a la Nueva España para ocupar el cargo de director de escultura de la Real Academia de San Carlos. Destaca mucho con el estilo neoclásico que él ya venía haciendo en España, y aquí en realidad se convierte en arquitecto. Termina de construir la catedral, ¿no? Construye el Palacio de Minería, que es una de sus obras magnas. Interviene en algunas iglesias como la de Santo Domingo, la iglesia de la Profesa, ¿no? En los altares principalmente. Construye la casa del Marqués del Apartado, la casa del Marqués de Buenavista, que es ahora el Museo de San Carlos. Además, también interviene, por ejemplo, en el Ciprés de Puebla, ¿no? De la Catedral de Puebla, y deja los planos para la construcción del Hospicio Cabañas en Guadalajara. Todo un gran artista, y sobre todo podemos decir que sus obras arquitectónicas sobresalen entre muchas otras. No por nada, Maximiliano de Habsburgo, cuando llegó a la Ciudad de México, dudó en algún momento si escoger el Palacio de Minería o el Castillo de Chapultepec como su residencia. El Palacio de Minería, Maximiliano lo convierte en el Colegio Imperial de Minería, ¿no? Y decide, bueno, el castillo por ser una construcción elevada, ¿no? Y además una construcción dedicada en teoría, ¿no? a los reyes. Porque aquí en el patio encontramos algunas fechas y nombres enclavados en la estructura. Son fechas conmemorativas. La de 1792, que está aquí atrás de nosotros, es la fecha de fundación del Real Seminario de Minería. Esos personajes que aparecen ahí son personajes destacados en el periodo de la independencia. Son hombres que participaron en el movimiento de independencia, pero que fueron estudiantes del Real Seminario. Dani, ¿por qué estas escaleras son una parada obligada para todos los visitantes al palacio?
Claro, en principio yo siempre les comento que una escalera de este tamaño, yo creo que aquí en México no la habrán visto, pero también por la estructura que tiene, ¿no? Dos accesos laterales, se continúa por el centro y en la parte de abajo hay un acceso hacia los patios traseros, ¿no? Hay edificios como el Castillo de Chapultepec, el Palacio Nacional, ¿no? que tienen escaleras muy pequeñas. Además, la iluminación en este lugar se siente muy especial, es distinta. Sí, justamente, y tiene que ver con esta bóveda, ¿no? Esta bóveda en principio fue de cantera, ¿no? Como todo el edificio, cantera gris. Sin embargo, como era muy oscura y además muy pesada, la cambiaron por una de madera. Pero esa de madera, pues al final con el agua sufrió algunos desperfectos y en la época de Porfirio Díaz se colocó esta bóveda de lámina metálica que tiene en el centro un paso de luz muy interesante y nos permite, ¿no? Con mucha iluminación. La bóveda en realidad ya rompe con el estilo del edificio, ¿no? Ya es un estilo Art Nouveau, pero bueno, al final nos habla de estos procesos históricos que ha sufrido el Palacio de Minería. ¿Cómo está conformado el edificio? El edificio cuenta con un patio central, que es el que vimos anteriormente, y además son otros 4 patios, ¿no? 2 en la parte de enfrente y 2 en la parte de atrás. Además, tenemos, bueno, el entrepiso, ¿no? Un entrepiso que es donde estaban las habitaciones de los estudiantes. Aquí estudiaban a manera de internado, ¿no? Es decir, aquí vivían los estudiantes. En la parte alta estaban los salones de clase y en la parte baja todas las habitaciones de servicio, ¿no? Es decir, comedor, cocina, toda esta parte de servicio. Fue primero el Real Seminario de Minería, posteriormente el Colegio de Minería, ¿no? Cuando se da la independencia se le cambia el nombre, después fue el Colegio Imperial, la Escuela Nacional de Ingenieros. En la parte de enfrente, en la época de Porfirio Díaz, se utilizó como Ministerio de Fomento, que después eso se convierte en Secretaría de Agricultura. Después la Escuela Nacional de Ingenieros continuó, se traslada esa a Ciudad Universitaria y aquí se deja la División de Educación Continua y a Distancia. Siempre ha sido una escuela, eso es destacable, ¿no? Siempre ha funcionado para la educación. Ahora nos encontramos en la capilla. Esta capilla fue diseñada por Rafael Jimeno y Planes y la dedicó a la Virgen de Guadalupe y a la Virgen, ¿no? en general. Pensemos que en el periodo novohispano las iglesias o las capillas, al estar dedicadas a Dios, pues requerían de mayor decoración. Sin embargo, se sigue manteniendo un poco esa sobriedad del estilo neoclásico y bueno, todavía tenemos mucho detalle original. Aquí en realidad destaca el cuadro de la Virgen de Guadalupe y los 2 frescos que aparecen en la parte superior. Son 2 frescos en donde aparecen distintos motivos o distintas advocaciones de la Virgen. En uno aparece la Virgen de Guadalupe en el Milagro del Pocito y en el otro la Virgen de la Asunción, ¿no? en el motivo de la coronación de la Virgen. ¿Y sabemos quién hizo esos frescos? Sí, Rafael Jimeno y Planes, que fue un pintor del periodo novohispano, valenciano también, llegó a la Nueva España para ocupar el cargo de director de pintura de la Real Academia de San Carlos y bueno, Manuel Tolsá le pide que decore esta capilla. ¿Y en la actualidad qué uso se le da a esta capilla? Bueno, actualmente se utiliza para las visitas guiadas, por supuesto, ¿no? Para los recorridos. Todavía se hacen aquí eventos culturales principalmente. Aquí se dan presentaciones de libro, algunos eventos en las noches de museo, ¿no? Algunos conciertos de música de cuarteto, ¿no? Pero ya es más cultural. Sin duda este es uno de mis lugares favoritos aquí en el Palacio de Minería. ¿Cuál es la importancia del Salón de Actos, Daniel? Bueno, en principio este salón se utilizó para actos, ¿no? Actos académicos, ¿no? Exámenes profesionales, cátedras universitarias, algunas conferencias, ¿no? Sin embargo, se le reconoce más por actos políticos que aquí se han dado. En 1867, por ejemplo, Benito Juárez tuvo un festín aquí celebrando la restauración de la República y el fin del Segundo Imperio. También sirvió como Cámara de Diputados en 1908. Justamente como en ese periodo, durante 2 años más o menos, estuvo aquí en la Cámara de Diputados, la 7ª reelección de Porfirio Díaz se llevó a cabo aquí tomó posesión. Entonces destaca bastante en ese sentido, ¿no? Por ahí hay otros actos políticos que son los que más sobresalen, ¿no? Más allá de los académicos.
Además, bueno, el salón, por ejemplo, cuando fue Escuela Nacional de Ingenieros, fue utilizado para los exámenes parciales. Hay algo muy curioso, luego cuando vienen exalumnos que les tocó todavía estudiar aquí en el salón de actos, preguntan por la maternidad, ¿no? Entonces, pues, uno se queda extraño, ¿no? Uno pensaría, pues es porque es donde nacen los nuevos ingenieros, ¿no? Pero curiosamente ellos siempre dicen, pues porque habría que parir, ¿no? Para salir de aquí, por lo que los exámenes son bastante complicados en ese sentido, ¿no? Es curioso, ¿no? Pero todavía por eso se le reconoce a este salón muchas veces. Es uno de los espacios que más destacan en el Palacio de Minería, justamente por su decoración, ¿no? Más allá de la capilla, este salón pues sigue manteniendo ese estilo neoclásico, pero con otros materiales, ¿no? Distintos a los que teníamos en el patio central, por ejemplo, o en el resto del palacio. Aquí tenemos mármol y yeso principalmente, y seguimos teniendo la sobriedad, ¿no? Que caracteriza el estilo neoclásico. El emblema nacional, bueno, es el águila porfiriana, ¿no? Colocada ahí cuando fue Cámara de Diputados y para la 7ª reelección, ¿no? de Porfirio Díaz, y las esculturas que aparecen alrededor son las musas de las disciplinas, ¿no? de estas disciplinas que se impartían cuando esto fue Colegio de Minas, Escuela Nacional de Ingenieros. Estas esculturas destacan mucho por la técnica utilizada, ¿no? Una técnica escultórica a mano, hecha parece ser por algún alumno de Manuel Tolsá, no sabemos bien si fue Manuel Tolsá o alguno de sus alumnos, pero la mayoría, o bueno, todavía se conservan algunas de mármol y otras ya son restauraciones, ¿no? O fueron rehechas en yeso porque se perdieron en algún momento y bueno, ya solamente se colocaron ahí para mantener ese vestigio. Además de estas esculturas destacan las dos de enfrente, que son el premio y el mérito, ¿no? Que son reconocimientos que se les daban a aquellos que se graduaban. Entonces son también esculturas que no son disciplinas, ¿no? Pero bueno, son estos nombres de premios, ¿no? Más bien. ¿Y el mobiliario que podemos encontrar aquí es original? En el estricto sentido de la palabra, sí es original, ¿no? Desde del siglo, ya del siglo XX, ya hacia siglo XX, se le coloca aquí también para la Cámara de Diputados. Las sillas que tenemos aquí atrás no es el acomodo original, debieran ir hacia los costados, ¿no? Un poco dando esta sensación o esta imitación al Parlamento inglés, ¿no? De la Cámara de la derecha, de la izquierda, ¿no? Los lores comunes, ¿no? Y tan importantes estos que están aquí a los costados como los que están allá enfrente. La iluminación aquí es destacable, no necesitamos las lámparas aquí, ¿no? para poder ver en realidad, y eso, bueno, simbólicamente en el estilo neoclásico y en un periodo ilustrado, que es cuando se está construyendo esto, pues simboliza la inteligencia, ¿no? La sabiduría, que esa entra por todos lados, ¿no? Y es muy destacable en este salón. Miren nada más lo espectacular de este lugar. ¿Dónde estamos? Bueno, aquí estamos ahorita en el Salón del Rector, ¿no? El famoso Salón Rojo, que bueno, destaca mucho por la decoración que tiene. Es una decoración, nuevamente es distinta a la que teníamos allá afuera en el palacio, y destaca mucho porque en principio fueron espacios dedicados a los directores del Colegio de Minería. Sin embargo, cuando se pone aquí el Ministerio de Fomento, utilizan esta oficina como la oficina del Ministro de Fomento y le dan esta decoración que tenemos actualmente, que es de un estilo Art Deco, ¿no? Con todo este tallado en madera en la parte de abajo, el tapiz en la parte de arriba. Es una decoración característica del periodo porfiriano. Estas pinturas que fueron hechas por Tiburcio Sánchez, un pintor de la época porfiriana, que destacan bastante porque son niños que están realizando actividades de las cuales se hacía cargo el Ministerio de Fomento. La oficina del rector está más adentro, y del lado izquierdo tenemos además la galería de rectores, que aparecen cada uno de los cuadros, o más bien cuadros de cada uno de los rectores que ha tenido la universidad. ¿Por qué cada uno de estos cuadros es de un estilo distinto? Bueno, esto tiene que ver con la época en que fue pintada. Distintas técnicas pictóricas, pero además también distintas poses, ¿no? O sea, no todos están de frente, cada uno eligió como su forma de posar ante el pintor. Estos cuadros se colocan al final del periodo de cada uno de los rectores. Además, en ese salón está un estandarte que es bueno, no te sabría decir exactamente de qué año, pero es antes de que la universidad adquiriera la autonomía, ¿no? Dice Universidad Nacional de México, nada más el estandarte.
Y para que ustedes puedan visitar el Palacio de Minería y conocer un poco acerca de su historia, existen visitas guiadas. Así es, están las visitas guiadas que se dan los sábados y domingos a las 11 y a la 1, ¿no? Están abiertas al público y entre semanas se llegan a dar visitas guiadas, pero para grupos especiales generalmente. Y los últimos domingos de cada mes se da una visita, es una ruta en bicicleta, es la ruta Tolsa. Y visitamos todos los edificios casi todos los que tienen que ver o que Manuel Tolsá intervino, ¿no? En ellos, que son muy característicos aquí en el centro histórico, por supuesto. Es que el centro histórico siempre tiene muchísimas cosas que podemos conocer y redescubrir. Muchísimas gracias, Dani. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Ahora estamos con José Alfredo aquí en el Torreón del Palacio de Minería. ¿Para qué fue construido este espacio, José Alfredo, y qué es lo que se hace en la actualidad? Bueno, antiguamente el palacio era el antiguo seminario de minería. Este espacio era el antiguo observatorio. Cuando se van los alumnos a la Facultad de Ingeniería, allá en CEU, esta parte queda abandonada, queda muy destruida, pero en los años 70, 80 se empieza a reconstruir, ¿sí? Y es hasta el año de 1998 cuando se inaugura el taller de restauración. Sí, yo fui uno de los iniciadores aquí en el taller. Hacemos una selección de lo que es prioritario, sí, para su restauración, ¿verdad? Y nos llegan los libros aquí de la Biblioteca Histórica y del Archivo Histórico, tanto libros como documentos. Y aquí le damos el tratamiento para seguir conservando la historia del Palacio de Ingeniería y de la minería aquí en México. Vemos que tienen mucho trabajo. ¿Cómo seleccionan cuáles son los de prioridad? Lo hacemos por su antigüedad, por el daño que tiene, ¿sí? Si es algo que se está en uso completamente, pues nos los mandan en la biblioteca, los restauramos y ya los bajamos a la biblioteca para que sigan ahí en consulta para los investigadores. Para este trabajo se requiere mucha responsabilidad, mucha paciencia, muchos conocimientos técnicos sobre la estructura del libro, el comportamiento del papel. Si no hiciéramos eso, si no tuviéramos esos conocimientos, sí echaríamos a perder una obra muy, muy importante para la historia y muy valiosa. Estamos con Tere Martínez López, ella es la coordinadora del Palacio de Minería y nos encontramos en uno de los lugares más especiales que tiene todo este recinto. ¿En dónde estamos, Tere? Estamos en la Biblioteca Antonio M. Anza, que es efectivamente uno de los espacios más hermosos del Palacio y de la Ciudad de México. Y es una biblioteca especializada en temas de ingeniería, tiene alrededor de más de 300,000 volúmenes entre libros, periódicos, revistas y tesis. Aquí hay una colección muy importante de tesis de la hoy Facultad de Ingeniería. Tenemos uno de los libros más antiguos aquí, que se llama La Divina Proporción, de un autor que es Luca Pacioli, que está en escritura antigua. No se les podemos mostrar ahora porque está en restauración, pero es uno de los, libros más antiguos que tiene la biblioteca. La biblioteca ha sido un espacio que ha tenido multiusos. Ahora la vemos como biblioteca, pero yo creo que hay que destacar que esta biblioteca fue el primer laboratorio de certificación de materiales en el país. Aquí es donde se certificaban los materiales tanto para los ferrocarriles como para la construcción de los nuevos edificios que se estaban construyendo ya en el Porfiriato. Y estamos muy orgullosos de ella porque hace unos cuantos años se le puso el nombre de Antonio M. Anza, que fue un ingeniero que se formó como ingeniero en Europa, en París, en Alemania, y que, bueno, en reconocimiento a la labor que hizo como maestro, como investigador, pues se le puso el nombre de Antonio M. Anza. Sí, la biblioteca está abierta de lunes a viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Los fines de semana está cerrada, pero puede venir a consultarla cualquier persona que quiera venir a ver los temas de ingeniería y que traiga una identificación. Eso es todo lo que se les pide. Ahora, Tere, ¿qué te parece si nos vamos al Museo Manuel Tolsá? Hay mucho más que conocer, vamos para allá.
El Museo Tolsá se encuentra dentro del Palacio de Minería, en la esquina de las calles Filomeno Mata y Tacuba. Es un lugar que tiene su propia entrada, pero que sigue perteneciendo al Palacio de Minería, y de verdad que hay que visitarlo. ¿Qué es lo que resguarda este museo? Bueno, este museo ya tiene muchos años de existir, desde 1999, y en el 2013 se hizo una restauración completita del museo para actualizarlo, porque es un museo pequeño, es un museo de sitio, pero que requería que en aras del bicentenario de haber terminado el museo, todo el Palacio de Minería, pues se le diera el lugar que corresponde a Manuel Tolsá. ¿Qué incluye? Incluye diferentes ejes temáticos, pero están, en primer lugar, toda una línea del tiempo para que la gente pueda ubicarse en lo que es el Palacio de Minería dentro de parte de la historia de nuestra, bueno, en ese entonces la Nueva España. Y en esta parte de aquí encontramos muchos de los dibujos de los alumnos de Manuel Tolsá que tenían que pintar, digamos, en la academia, en la Real Academia de las Artes, para poder después plasmar esto en esculturas. Luego tenemos pintura, que hay un pintor muy famoso que es contemporáneo de Manuel Tolsá, que es Rafael Jimeno y Planes, y hay algunos cuadros que hizo él, tanto del propio Tolsá como de algunos personajes contemporáneos que estuvieron visitando nuestro país, como Alejandro von Humboldt. Luego está la parte de la escultura. Manuel Tolsá realmente era un escultor más que un arquitecto. El grado de arquitecto lo toma aquí, ya estando en la Nueva España. Y al final están unas maquetas que también se puede ver como el Palacio de Minería. Lo que es muy interesante aquí en el museo es estas cajas de luz que tenemos aquí de otras de las obras que construyó Manuel Tolsá, porque el Palacio de Minería es la obra civil más importante de él, no religiosa, por supuesto, pero él tiene muchos trabajos hechos a lo largo del centro histórico y otros que se quedaron en proyectos en el interior de la República. Entonces estas cajas de luz nos muestran, y los videos en tercera dimensión nos muestran cuál fue el desenvolvimiento de él como arquitecto aquí en la Ciudad de México. El Palacio de Minería es una de las tantas joyas arquitectónicas e históricas que tiene nuestra ciudad. Por hoy nos despedimos, pero recuerden que en nuestro Facebook y en Twitter nos pueden contar si ya visitaron el Palacio de Minería y qué les pareció este capítulo. Si lo quieren volver a ver, tenemos podcast en iTunes y también canal en YouTube para que no se pierdan uno solo de nuestros capítulos. Yo soy Alexia y recuerda que cada día es una aventura distinta si conocemos juntos de todo.